Un cordial saludo a todos los que nos escuchan o nos están visualizando a través de esta plataforma. Bien, me presento a ustedes. Soy el doctor Arturo Hernández Hernández y el día de hoy les voy a hablar respecto a la fractalidad. Esto como parte del curso Introducción a la Nanociencia y a la Nanotecnología. La siguiente presentación fue desarrollada en colaboración con el Dr. Luis Alberto Hernández Hernández. Ambos somos doctores en física, pertenecientes al Cuerpo Académico Consolidado de Sistemas Energéticos y Materiales Avanzados, además de ser profesores del programa de licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología de la Escuela Superior de Apan, UAE. Bien, antes de dar inicio, debo de mencionar que este curso, será impartido sin un apego riguroso a la matemática para aquellos escuchas que sean matemáticos o que gusten de un purismo mayor al momento de tratar estos temas. Quiero que quede aclarado que vamos a tratar de explicar esto con términos lo más sencillo posible, con la finalidad de hacer llegar este conocimiento como una actividad de divulgación de la ciencia. Es decir, vamos a tratar de hacerlo con el lenguaje más simplificado posible, sin utilizar escritura dura de la matemática ni el uso de conceptos avanzados de matemáticas, física o nanotecnología. Esta presentación tiene como propósito hacer entender al escucha qué es la fractalidad y qué implicaciones tiene la fractalidad en el desarrollo de diversas aplicaciones como lo es la nanotecnología. Bien, sin más, vayamos al tema. Bien, el término fractal fue acuñado por Benoit Mandelbrot. Así como podemos visualizar en el esquema que acompaña aquí a esta diapositiva, esta animación es ni más ni menos que el conjunto de Mandelbrot. Este conjunto fue obtenido por Benoit Mandelbrot cuando se encontraba trabajando en IBM. A él le interesó bastante algunos de los conceptos matemáticos que se habían venido trabajando unos siglos atrás. Algunos de ellos los vamos a visualizar más adelante como las ideas que dieron inspiración a este conjunto. Y bueno, él fue quien nos introdujo este concepto de fractalidad, que pues proviene de la idea de fracturado. Es decir, lo que trata de denotar es que un fractal será alguna estructura que puede ser analizada y cada vez que nos vamos acercando más hacia él, así como se visualiza en esta animación, nos vamos acercando más a la profundidad de la estructura y vemos que cada vez se vuelve a replicar un sistema semejante, ¿vale? Esto que estamos visualizando es una ilustración realizada mediante cálculos del conjunto de Mandelbrot utilizando el Wolfram Matemática. Así como podemos visualizar, poco a poco nos fuimos acercando cada vez más a la imagen de ese conjunto y cada que hacemos un zoom, digamos utilizando este cuadro, vemos que volvemos a replicar esa estructura original. De hecho, conforme nos vamos acercando, vemos que incluso en estas estructuras que ya se veían muy pequeñas, vamos a volver a encontrar ese conjunto inicial de Mandelbrot, ¿vale? De alguna manera, pues este esquema nos va a dar una visualización más profunda de todo lo que va a venir y que es ese concepto de la fractalidad y los conjuntos fractales. Pero no lo vamos a tocar con temas o tópicos o conceptos sofisticados. Esta ilustración, esta imagen que estamos mostrando es con la finalidad de hacer llegar al espectador uno de los conjuntos más famosos de los fractales, que es este conjunto de Mandelbrot, muy conocido para los matemáticos, los físicos, aquellos que trabajan con lo que son los sistemas complejos y el caos. Bien,
pues nos vamos alejando poco a poco de ese conjunto de Mandelbrot después de habernos acercado hasta las profundidades de su estructura y visualizaremos cómo ese conjunto empieza a quedarse hasta el inicio. Y bien, ya visualizamos que cada vez que nos acercamos más a este conjunto volvemos a ver que se replica su estructura hacia el interior. Pero ¿cómo es que Mandelbrot se inspiró para llegar a generar este conjunto? Bueno, surge la idea o la inspiración de analizar algunas de las teorías o estructuras matemáticas que ya se habían trabajado por algunos antecesores matemáticos, como fue el triángulo de Koch y el conjunto de Cantor. Estas dos estructuras comparten una característica en común, que es el hecho de denotarnos un poco la idea de que las dimensiones pueden ser infinitas. De hecho, en el conjunto de Cantor, algo que se propone es que una línea puede ser dividida en infinitas ocasiones, infinitas veces. Y en el caso del triángulo de Koch, lo que nosotros vemos es que ese triángulo, nosotros al aplicarle una regla de iteración, vamos a ver que va a empezar a crecer mucho su contorno y sin embargo su superficie siempre va a quedar más o menos acotada. Estos conceptos a lo mejor ahora suenan un poco extraños y difíciles de comprender, sin embargo esperamos que al escucha poco a poco les sea aclarada esta idea. Bien, otra de las reglas que cumplen los fractales es que tienen un aspecto de autosimilaridad. En este caso, uno de los ejemplos de autosimilaridad podría ser el brócoli, ya que el brócoli, si yo lo tomo y lo corto en pedazos, le empiezo a cortar algunos pedazos de ese mismo brócoli, lo que voy a encontrar es que parecería que cada que yo le corto un pedazo me quedo con una estructura semejante al brócoli que yo tenía en inicio. Es decir, que cada pedazo pequeño del brócoli parece ser un brócoli chiquito, un brócoli de dimensiones menores. Bien, en este sentido las dos ideas anteriores, es decir, la de la dimensionalidad que parece crecer hacia el infinito, así como la idea de autosimilaridad, vamos a tratar de construirlas de una manera un poco más sencilla, con la finalidad de que cualquiera pueda comprender a qué estamos tratando de llegar. Y bueno, en este sentido vamos a tratar de construir este concepto de fractalidad, yendo un poco de la mano de la naturaleza y de la historia. Bien, partamos primero por la primera idea, y en este caso vamos a tener que analizar el problema que trató de aproximar Lewis Fry Richardson, quien en alguno de sus trabajos postulaba que existía una relación entre las dimensiones de la frontera de las naciones y la consecuencia que tenía sobre las posibles guerras. Él de alguna manera lo que postulaba es que aquellas naciones que tenían fronteras pequeñas con sus vecinos tendían a ser naciones que mantenían una relativa paz más significativa que aquellas que tenían una frontera grande entre dos naciones. Es decir, conforme más grande era la frontera entre dos naciones, mayor riesgo había de algún conflicto armado o alguna guerra. Cuanto menor fuera, se respiraría un aire de paz. Pero cuando trató de hacer cuantitativo su trabajo, se topó con una problemática, la cual vamos a tratar de describir a continuación. La problemática se centra en la forma en la que tratamos de medir las fronteras. Partamos de un mapa que nos es familiar, al menos a nosotros que pertenecemos a México. Si tenemos escuchas de algún otro país, bueno, este es el mapa de México. En este sentido, cuando nosotros tratamos de medir utilizando una regla, que sería este pequeño segmento rojo, que con él nosotros tratamos de hacer una aproximación al contorno de México, vamos a ver que, dado que la regla es muy grande, los segmentos que podemos medir no se pueden apegar en mucho a la estructura de la frontera o el contorno del país. En este sentido,
si utilizamos ahora una regla un poco más pequeña, es decir, utilizamos ahora un segmento un poco más pequeño, podemos empezar a denotar un poco más de estructura al contorno que le estamos dando a nuestra nación. Y así sucesivamente, si lo hacemos con una regla más pequeña, podemos empezar a aproximar un poco más el contorno. Cuando nosotros visualizamos los contornos dibujados utilizando una regla muy grande, luego una regla un poco menor y finalmente la regla más pequeña, visualizaremos que existen diferencias significativas tanto en el área que nosotros estamos encerrando como en el contorno. Es decir, existe un problema de medición con respecto a la regla que estamos utilizando para medir. Ese fue uno de los problemas que se topó el compañero Lewis. Principalmente esto él lo notó cuando analizó el caso de dos naciones y trató de comparar las dimensiones de las fronteras medidas por ambas naciones y se dieron cuenta que existía una diferencia significativa entre las dimensiones de la frontera que estaban reportando. Y bueno, esto lo vamos a tratar de ver con un ejemplo bastante estudiado, que es la medida de la costa. De hecho, a esto se le denomina como la paradoja de la costa, donde pues lo que trataron de resolver fue el cómo se medía la costa de Gran Bretaña. Pero antes de continuar, el problema de esta medición tiene que ver con el instrumento que utilizamos para medir. Típicamente nosotros tratamos de medir con reglas, una regla semejante a esta, y cuando medimos estructuras sencillas como es este cuadrado, pues esta regla funciona bastante bien, ¿vale? Sin embargo, si yo trato de medir algo como es un círculo, vamos a tener un problema, ya que pues la regla es una línea recta y aquí tenemos un contorno que es redondeado. Es difícil medir este contorno redondeado, a menos de que hagamos rodar el círculo sobre la regla o que la regla gire en torno al círculo, pero pues va a propagar algo de error el hacer eso, porque si se resbala uno contra el otro, pues alteraremos la medición. ¿De qué manera tratamos de mejorar la forma de medir esto? Bueno, pues partimos de hacer aproximaciones. Tratamos de aproximar el contorno de ese círculo utilizando otras figuras geométricas que utilicen líneas. Por ejemplo, aquí estamos utilizando 4 líneas, pero vemos que el error aún sigue siendo muy grande. Si empezamos a aumentar el número de líneas, ahora utilizamos 5 líneas, pues vemos que nos empezamos a aproximar un poco más tanto a medir la superficie como el contorno, sin embargo seguimos cometiendo errores. Y así nosotros podemos ir aumentando la cantidad de lados que le ponemos a la figura que está aproximando a nuestra circunferencia, hasta que pues visualizamos que conforme más pequeños son los segmentos que tratan de aproximar estos arcos, mejor es la aproximación tanto en la medición de la superficie como de contorno. Es decir, lo que estamos llegando nosotros es a esos conceptos que trata de contribuir al cálculo, es decir, el concepto de diferencial. Cuando esta línea es más pequeña, se aproxima a algo muy cercano a cero, muy pequeñita, nosotros estamos haciendo una muy buena aproximación a este círculo. Sin embargo, vamos a tener que hacer mediciones muy cercanas al infinito también para poder calcular bien el perímetro. Y cuando hacemos la operación integral, es decir, que estamos sumando todo el área dentro de esta curva, pues estamos calculando el área de una circunferencia. Pero, pues, ¿qué pasa cuando tenemos estructuras un poco más elaboradas, como la que se visualiza aquí? Ahora se vuelve más complicado calcular el área y el contorno, dado que esta estructura pues ya se vuelve más irregular. Es así que pues se dieron cuenta que existían problemáticas asociadas a cómo se hace la medición y con esto llegamos a la paradoja de la costa. Aquí estamos viendo del lado izquierdo cómo es que se trata de aproximar la medición del contorno de Gran Bretaña. En este sentido vemos que partió de una dimensión de perímetro de unos 3.000 kilómetros aproximadamente y conforme la medición se va haciendo más fina, es decir, usamos instrumentos más pequeños para hacer la medición, visualizamos que este contorno crece tanto que llega hasta más o menos los 8.000 kilómetros de longitud.
Entonces aquí nos topamos con un problema de medición, donde aparentemente, conforme yo aumento la precisión de mi instrumento para hacer la medición, pues parecería que la longitud de la costa va creciendo hacia el infinito. Lo cual, bueno, no es cierto. Conforme más pequeños se vuelven los detalles a los que tratamos de aproximar, la contribución en el crecimiento de este perímetro se va a volver más pequeña hasta que vamos a topar aquí con una especie de límite, es decir, ya se sigue aumentando el contorno, pero ya no es de una forma tan significativa, de forma tal que puede aproximarse a un límite de una dimensión muy bien determinada de ese contorno. Sin embargo, pues esto fue un problema que en sus inicios pues hizo pensar en algún momento que estos contornos pues tendían a crecer hasta el infinito. Y bien, esto podría ocurrir también entre una relación superficie-volumen, es decir, ahorita estábamos viendo una relación entre el perímetro y la superficie. Sin embargo, ¿puede ocurrir esto también entre una superficie y un volumen? Pues veremos que sí. ¿Cómo podemos visualizarlo? Bueno, vamos a tratar de hacer un ejemplo para que se vaya construyendo esta idea. En este ejemplo nosotros vamos a tomar un cubo, como es este cubo azul, que tiene una estructura tridimensional, y lo vamos a tratar de envolver con esta cantidad de cartón. Para poder envolver el cubo requerimos 6 cuadrados de cartón azul para poder cubrir todas y cada una de las caras, y esta será la superficie total que requerimos para recubrir este volumen. Ahora, si nosotros hacemos algo diferente con ese cubo, es decir, lo cortamos, lo fragmentamos en pequeños pedazos, es decir, vamos a fragmentar ese cubo en 8 pedazos, tal y como se visualiza en esta siguiente ilustración. Veremos que esos 8 pedazos terminan por construirme el volumen original. Sin embargo, ahora está fracturado en esos 8 pequeños cubos. Para poder encerrar ahora esta superficie vamos a requerir una cantidad diferente de cartón. Aquí visualizamos la cantidad de cartón que vamos a requerir. En un inicio necesitamos 6 cuadrados de cartón azul de estas características. Para este caso ahora vamos a necesitar 8 colecciones de cartón de 6 cuadrados cada una de estas dimensiones. Vamos a tratar de relacionar la superficie de ese cubo rojo, que es el cubo original, contra el cubo azul, que es el cubo fragmentado. Y podemos visualizar que cada una de las caras de ese cubo rojo van a requerir 8 cuadrados de cartón azul, que son cuadrados más pequeños, lo cual implicará entonces que para recubrir toda la superficie del cubo rojo nosotros vamos a requerir 24 cuadrados azules. Sin embargo, pues para cubrir el pequeño cuadrado que está fragmentado, en realidad nosotros requerimos de 48 cuadros, es decir, tenemos el doble de superficie por haber fragmentado de esta manera el cubo. Y si continuamos jugando de esta manera, ahora uno de esos cubos amarillos lo vamos a volver a fragmentar en 8 pequeños pedazos. Vamos a ver que cada cubo amarillo se convirtió en 8 cubos verdes, lo cual nos llevaría a que si fragmentamos todo ese cubo, vamos a tener ahora el mismo volumen, solo que ahora estará fragmentado por todos estos cubitos, los cuales van a requerir esta cantidad de cartón para recubrirlos. En este sentido, pasamos de un cubo de 8 cajas a un cubo de 64 cajas, lo cual para recubrir toda su superficie va a requerir de 384 cuadrados verdes. Estos cuadrados van a ser los que van a recubrir todos y cada uno de esos cubos. Sin embargo, queremos ver la relación que guarda la cantidad de cartón con respecto a las cajas amarillas. En este caso, por cada cara vamos a requerir otra vez 4 cuadrados verdes para recubrir cada cara amarilla, y pues esto nos va a llevar a hacer una operación. Nos dimos cuenta que requeríamos 24 cuadrados amarillos para recubrir todas las caras del cuadrado rojo. Ahora, el cuadrado amarillo está constituido de 8 cajas,
cada una de esas cajas amarillas requiere 24 cuadrados verdes para recubrir su superficie y vemos que vamos a requerir en total 192 cuadrados verdes. Sin embargo, en mi cubo total, en mi cubo verde, tenemos 64 cajas, las cuales requieren de 384 cuadrados, lo cual es el doble de la cantidad de cuadrados que requiero para recubrir la caja amarilla. Lo que quiere decir que volvimos a duplicar nuestra superficie. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que al cubo rojo, cuando lo fragmentamos en cubos amarillos, vemos que la superficie del cubo amarillo es el doble del cubo rojo. Ahora, el cubo amarillo, al volverlo a fragmentar en cubos más pequeños, nos lleva a que la superficie del cubo verde sea el doble de la del cubo amarillo. Y finalmente, si comparo el cubo verde con respecto al cubo rojo, que era el cubo inicial, vamos a encontrar que tenemos 4 veces la superficie de ese cubo rojo inicial. Entonces, en este sentido, estamos encontrando una relación que se vuelve interesante. Es decir, que estamos encontrando que esta línea azul denota el volumen. Vemos que en todos los casos el volumen es el mismo. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de cortes que le esté haciendo yo a la caja, vemos que la superficie empieza a crecer muy rápido. Obviamente esto parecería que crece hasta infinito, pero pues siempre vamos a encontrar algunas limitantes físicas. Si es que nosotros tratamos de cortar algo en fragmentos muy pequeños, habrá un límite al cual ya no podemos superar. Bien, continuando, hasta este momento hemos visualizado la relación que guarda esas dimensiones, es decir, las proporciones entre el perímetro, el área y el volumen. Visualizamos que los perímetros pueden crecer demasiado a pesar de que la superficie no cambie, si es que denotamos mucha estructura en el contorno. Conforme más fina se vuelve la medición de toda esa estructura del contorno, mayor se vuelve el perímetro que tiene que envolver una superficie. Después visualizamos que un volumen, si está fragmentado en pedazos muy pequeños, para recubrir todos esos pedazos pequeños vamos a requerir una gran cantidad de superficie. Es decir, que estamos rompiendo algunas proporciones que existían entre la comprensión de la 1D, es decir, la unidimensionalidad, la 2D, la dimensionalidad de superficies, y la 3D, que es la dimensión para los volúmenes, donde estamos encontrando que pues parecería que estas proporciones se están rompiendo conforme nosotros tratamos de analizar más estas estructuras, dotándolas de mucho más detalles, haciendo fragmentaciones. Pero para poder continuar con la comprensión de la fractalidad, vamos a tratar de entender cómo es que estos fractales toman estas formas, por qué encontramos los fractales que pues en realidad son las formas que la naturaleza nos muestra. Pocas veces la naturaleza nos presenta un cuadrado o un círculo perfecto. En realidad, la mayoría de las estructuras que vemos en la naturaleza no son cuadrados o triángulos perfectos, sino que tienen una estructura diferente. En este sentido, esto surge del diseño de los fractales y atienden a una ley que fue propuesta por Adrian Bejan, que fue la ley constructal. En este sentido, lo que nos dice esta ley constructal es que los sistemas basados en flujos, tanto animados como inanimados, dependen para su propia supervivencia de la capacidad para maximizar el flujo por un lado y por otro modificar su forma y su morfología. Es decir, la mayoría de los sistemas van a estar diseñados para fluir. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues la naturaleza nos brinda diversos ejemplos que van desde diversas formas, por ejemplo, de plantas vegetales, hasta, por ejemplo, la estructura que tiene un huracán, cómo fluye un rayo, una red neuronal, o cómo es que fluyen los ríos, los lagos, cómo se estructuran los copos de nieve, y finalmente pues visualizamos algo que para nosotros debería ser muy relevante, muy importante, que es la estructura de nuestros pulmones, los cuales pues tienen como propósito hacer fluir el oxígeno
y deben de optimizar estos procesos. Entonces, pues esta ley va a ayudar a que todo esto se cumpla y pues es una ley que la naturaleza parece ser que nos empuja a visualizar que es una realidad. Bien, ¿cómo lo vamos a visualizar? Vamos a partir visualizando un ejemplo. En este caso es una regla. Vamos a proponerla como una regla, un patrón que se va a replicar, se va a autoensamblar, se va a buscar esa autosimilaridad y tiene una característica por ahora que son estos ángulos de 90 grados. En este sentido, pues esta regla lo único que va a hacer es que este mismo patrón, esta misma estructura la va a tener que replicar, digamos, en este segmento y en el siguiente cada que haga una iteración. En este caso, pues se acaba de hacer una iteración y vemos que cuando se hace una iteración el segmento se tuvo que replicar. Ahora, por ejemplo, en este pequeño segmento vamos a volver a replicar ese patrón inicial, esa regla inicial, una vez que hagamos otra iteración. Es decir, este patrón, esta regla, la vamos a replicar una vez más en cada segmento. Primera replicación, es decir, aquí le llamamos iteración. Si volvemos a hacer la iteración, vamos a ver que cada uno de estos segmentos van a volver a replicarse a sí mismos. Ahora el sistema tiene 3 iteraciones. Vamos viendo cómo va creciendo el diseño. La estructura se empieza a volver más elaborada. Le podemos seguir dando más iteraciones para enriquecer la estructura. Sin embargo, pues esta estructura para nosotros parecería que no tiene gran significado. Si bien a mí me podría parecer que se parecen mucho a las redes de drenaje o a las redes de alimentación de agua tal vez de un edificio, si es que le hiciéramos una especie de radiografía a un edificio, pues no me lo parece que tenga que ver algo con la naturaleza. No parece guardar alguna relación con algo que yo me encontraría en un día a día. Si bien tiene una estructura que podría ser considerada tal vez como una obra de arte un poco extraña, pues aún así no me parece que guarde una relación con algo que yo visualice en el día a día. Pero, ¿qué pasa si cambiamos este ángulo de 90 grados? ¿Y por qué cambiar este ángulo de 90 grados? Bueno, en la realidad estos ángulos de 90 grados en general no ayudan mucho para el flujo de las cosas, más que nada el flujo en un sentido. Típicamente cuando buscamos tener flujos, estos ángulos tienden a cambiar, tienden a ser ángulos más pequeños para optimizar el flujo en un sentido. En este caso, por ejemplo, estamos cambiando el ángulo a ángulos muy parecidos a 25 grados y donde vemos que el flujo podría ir en este sentido, en este eje, y de alguna manera pues esto va a ayudar a que haya mayor flujo, que se optimice el sistema. Vemos que cuando empezamos a hacer las iteraciones en cada uno de estos pequeños segmentos se va a replicar el mismo patrón de inicio que teníamos con ese ángulo que ya cambiamos y vamos a ver que conforme se hacen más iteraciones esto nos empieza a parecer más a algo que encontraríamos en la naturaleza. A mí me lo parece que esto parece una planta, tal vez una pequeña hierba de un pastizal, y esto ahora es una simple y llana regla de matemática que se está replicando, se está iterando una vez sobre otra, una sobre otro segmento, y me está construyendo algo que se parece mucho a la naturaleza. ¿Y por qué cambió el comportamiento del primer fractal que tuvimos con respecto de este? Pues el cambio está en el ángulo. Al haber alterado ese ángulo de inicio, estamos viendo que pues esto empieza a tener un comportamiento donde el flujo podría estar optimizado en un eje y pues a mí me lo parecería que este eje pues va de abajo hacia arriba, como bien tendrían que fluir los nutrientes de las plantas para que éstas puedan crecer. Entonces, de alguna manera, esta regla parecería estarme demostrando que sí ocurre. Podemos ver más ejemplos. Todas estas son reglas, así como la que iniciamos fue esta.
pero vamos a proponer otras reglas más. En este caso todas son reglas de 90 grados, segmentos de línea con ángulos de 90 grados. Sin embargo, vamos a aplicarles a todos un cambio a un ángulo de 25 grados y pues estos son los patrones, digamos, de inicio, la regla inicial. Sobre cada uno de estos segmentos de línea se va a autorreplicar el mismo segmento inicial, es decir, cuando hagamos una iteración, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, en este segmento de línea, solo por ver un ejemplo, lo que vemos es que toda esta regla se replicó en ese mismo segmento de línea. Asimismo, en este vemos que se replica de nuevo el segmento de línea, vemos que se replica esa misma regla, y así para todos los segmentos visualizamos que hay una replicación. Tenemos la regla 1, la regla 2, la regla 3. Cada una de ellas nos está llevando a obtener estructuras diferentes conforme las vamos iterando. A las 3 iteraciones ya empiezan a tomar forma de algo que sí visualizo en la naturaleza. Todas ellas para mí parecerían plantas, parecerían las ramas de un árbol, parecerían tal vez helechos o plantas que crecen en los pastizales. Y bueno, finalmente la estructura ya con 5 iteraciones ya me parece más un dibujo de algo que yo puedo encontrar en la naturaleza más que una simple y llana regla matemática que se está replicando. Asimismo tenemos algunos otros ejemplos donde pues esas reglas nos llevan a construir diseños diferentes, pero que son diseños que definitivamente todas estas estructuras a mí me lo parecería que lo podemos encontrar en la naturaleza. Es decir, esta regla de autorreplicarse, tener esta autosimilaridad y seguir esta regla constructal, seguramente es algo que sí nos está demostrando la naturaleza que existe, ya que lo estamos viendo con un ejemplo simplificado. Bueno, pero en verdad podemos ver esto en la naturaleza y hasta qué escalas lo podremos ver. Bueno, pues aquí podemos ver un ejemplo. Esto es un diente de león, una flor que pues es más o menos común en algunos pastizales, la cual cuando nosotros analizamos todo esto que está sobre la cabeza de la flor, tiene estas pequeñas estructuras que parecerían ser pues a su vez otra flor. Tiene esta estructura como llena de cabellos de epitelios que crecen. Y si yo lo visualizo en un SEM, en un microscopio electrónico de barrido, puedo ver hasta escalas muy pequeñas que en las puntas de estos filamentos voy a tener una autorreplicación otra vez de lo que parecería ser ese diente de león. Es decir, al menos aquí estamos viendo una replicación y 2 replicaciones al menos. Parecería que si hubiera iteraciones. En el sentido más estricto de un fractal, seguramente dentro de estas pequeñas cabezas, tal vez yo podría volver a ver una replicación semejante. Entonces, esto sí lo podemos ver en la naturaleza. Lo vemos en el brócoli, lo vemos en ese diente de león. Podemos ver esta regla constructal y esta autosimilaridad en estructuras como son los pulmones y como son los copos de nieve. Pero no todo se queda allí, o sea, existen muchísimos ejemplos más, solo estoy abordando un par para ser un poco más contundente. Pero, ¿podemos seguir diseñando estructuras? Bueno, pues en la realidad sí podemos seguir diseñando estructuras. En esta ilustración vemos que estamos partiendo de una regla, esa regla era una especie de letra Y. Esa regla yo la empiezo a iterar y voy a empezar a visualizar que pues se va a seguir replicando esa estructura. Cada vez yo voy a ir agregando más letras Y hacia acá arriba, sobre los nodos finales, y esto va a formar estructuras cada vez más elaboradas. Si voy aumentando estas iteraciones me voy a dar cuenta que pues este diseño se vuelve más elaborado, quizá parecido a algo que puedo ver en la naturaleza. En la realidad no lo sé, al menos el patrón por ahora no me lo parece tan común en la naturaleza. Sin embargo, pues ahora podemos jugar con otro parámetro.
El otro parámetro es la distancia que voy a poner entre los nodos. Es decir, estoy variando las distancias que pueden guardar en proporción entre un nodo y otro. Y al estarlos haciendo variar, pues esta estructura va a cambiar. Se va a ver afectada esa estructura por esa regla o ese parámetro adicional, que es la distancia que pueden guardar. Conforme yo voy variando un poco esa distancia, veo que empieza a crecer o aumentar la estructura que yo puedo encontrar en ese sistema, hasta encontrar estructuras tan elaboradas como las que se visualizan aquí. Algunas no se parecen tanto a objetos de la naturaleza, otros de ellos seguramente ustedes los van a visualizar como tal vez árboles acostados. En otros casos algunos parecerían plantas. Pero bueno, puedo estar jugando con esto de forma tal que puedo construir un montón de estructuras que son bastante interesantes. Bien, pues de esta manera nosotros podemos ir diseñando algunas estructuras. Hasta este momento esta estructura se fue en plano, pero ¿y qué pasa si lo hacemos ahora en 3D? Es decir, tomamos este patrón, que parecería un patrón de una H con este poste en medio, y ese patrón se replica en cada uno de los brazos. Vemos que esa regla, ese patrón, nosotros podemos cambiarle diversos parámetros. En este caso, ahora voy a variar el ángulo que existe, y en esta variación del ángulo, pues voy a encontrar que puedo diseñar estructuras que ahora pues cambian mucho de lo original, de lo que teníamos en un inicio, simplemente al ir variando ese ángulo. Estamos cambiando un parámetro y vemos que tiene consecuencias bastante interesantes en la estructura de lo que se está obteniendo. Pero además de variar ese parámetro, podemos jugar con algunos otros, como podría ser la longitud de cada uno de estos brazos, es decir, si los hago más largos o más cortos, o bien jugar con el ancho de los brazos. Vamos a cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, cambiando el ancho, pues vemos que esta estructura trata de guardar alguna proporcionalidad entre la estructura que se autorreplica y la original. Sin embargo, pues eso no me generó cambios que se visualizaran tan en la naturaleza. Sin embargo, ahora le agrego un ángulo torsional a este patrón y voy a ver que empiezo a pasar de planilandia, que era esta estructura, que al darle un eje, un ángulo de torsión a cada uno de estos brazos, me voy a topar con que empezamos a diseñar una estructura que se parece más a lo que nos encontramos en la naturaleza. De hecho, cuando empezamos a cambiar este ángulo, esta estructura, visualizamos algo que se parece en mucho a las ramas de un árbol, o incluso se parecen mucho a las estructuras de los pulmones, lo que podemos encontrar en los pulmones o en muchas de las estructuras que nosotros visualizamos en nuestro sistema nervioso o nuestro sistema circulatorio. Entonces, estas reglas, al agregarle nosotros algunos grados de libertad adicionales, pues enriquecen en mucho las estructuras que podemos obtener o diseñar. Y todo esto pues está iniciando desde una regla matemática muy sencilla, que es esa estructura de la cual partimos, y cada que nosotros le cambiamos algún pequeño parámetro vemos que esto puede cambiar. Bien, se puede hacer también uniendo dos reglas diferentes. Aquí visualizamos que de aquí hacia acá, del lado derecho, hay una regla, del lado izquierdo imponemos otra regla diferente. Es como si tuviéramos dos árboles como el que mostramos antes, unidos por la base, y les aplicamos a esa regla una serie de iteraciones para ver qué es lo que nos generan. Y en este sentido, pues lo que vamos a encontrar es que al ir aumentando las iteraciones, vamos a ver que cada uno de los extremos de ese fractal va a ir evolucionando, y en esa evolución pues vamos a obtener cosas que se parecen mucho a algunas de las estructuras que visualizamos cuando tratamos de vislumbrar una red neuronal
o cuando visualizamos la estructura que guardan digamos el sistema de vasos y venas que integran nuestro sistema circulatorio. Entonces todas estas estructuras sí se relacionan con algo que nosotros podemos visualizar en la naturaleza. Entonces creo que es muy interesante. Hasta ahora quien escucha este video puede empezar incluso a jugar con algunas pequeñas reglas que él puede diseñar a mano y tratar de irlas autorreplicando hasta encontrar alguna estructura definida. Sin embargo, pues al momento creo yo que ya deben de tener un poco en claro qué significan las iteraciones, qué significan las reglas y cómo es que estas reglas y estas iteraciones me pueden ir generando estructuras tan elaboradas que yo puedo encontrar en la naturaleza. Además de lo que son esos pequeños grados de libertad, que son los ángulos que nosotros podemos cambiar en función de seguir esa ley constructural. Bien, pero entonces existe una regla matemática que me permita determinar y predecir las formas de la naturaleza. Pues vamos a tratar de discutirlo. Uno pensaría que una vez que ya estuvimos jugando con todos estos parámetros y vemos que podemos replicar algunos elementos de la naturaleza, pues parecería que sí podemos diseñar todo lo que está en la naturaleza. Sin embargo, si vemos dos árboles, en la realidad esos dos árboles nunca van a ser iguales. Esos dos árboles, entre uno y otro habrá una diferencia. Bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, cuando diseñamos un fractal, lo que tenemos ahí es que existen centros atractores, es decir, esas reglas generan un atractor, y aunque generemos ahí trabajemos con generaciones aleatorias de puntos, vamos a ver que esos puntos van a tratar de caer siempre en valores cercanos a alguna estructura. Lo que estamos visualizando aquí en esta ilustración son diversas reglas que generan atractores diferentes. La primera era un triángulo de Sierpinski. Las siguientes no nos denotaban mucha estructura, pero acabamos de ver una que parece mucho a una rama de un árbol o de una planta. La siguiente que estamos viendo es un atractor que al lanzar puntos aleatorios empieza a generar algo que se parece un poco a un copo de nieve. Finalmente, otro de los atractores que veríamos bastante interesante es donde esta regla nos genera algo parecido a la hoja de un pino, que a su vez pues parecería una autosimilaridad, porque cada una de esas hojas del pino parece tener la misma forma de un pino. O esta otra que parece un copo de nieve. Es decir, estamos encontrando que hay reglas que nos generan estas estructuras. Estos atractores generan estructuras parecidas a las de la naturaleza. Pero el problema de estos atractores es que pues pueden cambiar. ¿Por qué? Por efecto de caos. Iniciamos con un triángulo de Sierpinski y vemos que si nosotros hacemos un pequeño cambio en alguna de las condiciones iniciales, nosotros podemos estar haciendo que ese triángulo de Sierpinski cambie a una estructura totalmente diferente. Algunos pequeños cambios están alterando el diseño de ese triángulo, al grado tal que en este momento ya no logramos visualizar ese triángulo. Llega a haber cambios que, pues, de forma caótica nos empiezan a diseñar esto que se parecen mucho a una planta, siendo que habíamos partido de un triángulo de Sierpinski. Esta estructura simplemente cambió por efecto del caos, es decir, hicimos un pequeño cambio en uno de los parámetros de la regla y el atractor evolucionó a una estructura muy muy diferente. Conforme nosotros ahora tratamos de buscar esa condición inicial que teníamos, vemos que se trata de reconstruir ese triángulo. Sin embargo, pues aún es momento que no tenemos el triángulo original. Visualizamos que este triángulo ya empieza a parecer tomar forma, sin embargo está deformado solo por pequeñas diferencias con respecto a la condición inicial del sistema. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una
regla matemática que permita determinar y predecir las formas de la naturaleza? Pues porque en la realidad en la naturaleza existe el caos. Y esto genera que un pequeño cambio de humedad, de temperatura, de flujo de aire, pueda hacer que un árbol pues cambie la orientación de una de sus ramas, es decir, por eso es que no todos los árboles van a ser iguales y aunque nosotros tratemos de generar una regla, pues no vamos a poder predecir cómo son todos los árboles. Es altamente probable que nuestra aproximación se parezca mucho al diseño de un árbol, sin embargo no es posible estar prediciendo cómo va a generarse este árbol. Pero para entender un poco mejor por qué el caos, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos la formación de elementos atractores. Estas líneas que están en gris básicamente son elementos atractores, es decir, en base a una regla, todas estas son rutas posibles para que fluya algo. En este caso, esta línea en rojo es el punto donde nosotros posicionamos nuestra sustancia a fluir o nuestras partículas que van a estar fluyendo. Conforme yo las mueva un poquito de posición, vamos a ver que el flujo de estas se va a ver alterado, es decir, vamos a ver que cambia mucho la trayectoria, incluso las trayectorias pueden ser tan diversas, tan diferentes como lo que se ve aquí, de forma tal que se vuelve un tanto impredecible saber a dónde van a llegar. Aunque yo sé un poco dónde las estoy posicionando de origen, al final tengo una distribución de resultados que pueden variar mucho. En este sentido, lo que estamos visualizando es que un pequeño cambio en las condiciones de inicio pueden generar un cambio en las trayectorias y en el resultado final. Eso es lo que me estaba deformando mi triángulo de Sierpinski. En este sentido, pues las reglas, esa regla que genera el triángulo, podría ser esta parte en gris. Pero yo puedo cambiar esas reglas, así como estuvimos viendo en esos diversos atractores que generaban las hojas, la hoja de un pino, la rama de un árbol. Pues podemos ir cambiando esos atractores y podemos ver que todos ellos, algunos van a ser más sensibles a los cambios, al cambio de condición inicial. Otros de ellos parecería que no se afectan tanto la trayectoria, es decir, sí hay pequeñas variaciones en el comportamiento, sin embargo no son tan abruptas como en otros casos. E incluso para una condición inicial parecería que todo tiende a caer más o menos en valores muy, muy cercanos. Por ejemplo, aquí visualizamos que estas rutas, ya la anterior, la mayoría de los resultados tendrían a caer en el mismo valor. Asimismo, de esta manera vemos que hay algunos que varían en mucho, otros que el resultado final no se ve tan afectado por ese movimiento en las condiciones iniciales. Entonces, a esto se refiere el caos. Un pequeño cambio en la condición inicial nos va a llevar a un resultado que puede ser muy, muy diferente. Bien. Entonces esto es lo que imposibilita que podamos hacer o diseñar siempre la naturaleza a través de estas reglas matemáticas. Si bien las podemos aproximar y visualizamos que esto se puede cumplir, pues en la realidad todo esto forma parte de una cosa que se denominan sistemas complejos, en los cuales si varía poquito un parámetro, pues se va a afectar en mucho esa condición final. Bien, pero pues de todo lo que vimos antes, ¿qué tiene que ver con la nanociencia y la nanotecnología? Es decir, ya visualizamos muchas reglas, la autosimilaridad, visualizamos que existe una relación entre la superficie y el contorno, o el contorno y la superficie y el volumen. Visualizamos que existe una ley constructal, pero ¿y esto qué tiene que ver con la nanociencia y la nanotecnología? Bueno, pues vayamos a ello. En este sentido, para nosotros en la nanociencia, pues algo de lo que es muy popular hablar es de las nanopartículas. Aquí se ve una estructura que sería muy deseable para diversas aplicaciones, que sería el hecho de que una nanopartícula creciera de forma fractal. Es decir, que tuviéramos una nanopartícula que a su vez sobre ella estuvieran creciendo otras más pequeñas, de forma tal que vamos a tratar de tener una superficie muy muy grande con un volumen relativamente pequeño. Es decir,
tener una estructura semejante a esta, donde aquí nosotros visualizamos que la superficie debe ser muy grande, sin embargo el volumen pues no es tan grande. ¿Y esto para qué nos sirve? Bien, pues en este sentido el tener superficie muy grande tiene muchísima utilidad. Por ejemplo, en lo que son los materiales que se aplican en catálisis o en absorción, cuanto mayor sea la superficie, mayor va a ser este efecto catalítico o mayor va a ser la superficie en donde yo puedo absorber sustancias, ¿vale? Vamos a visualizar otro ejemplo, otro diseño, donde tenemos aquí una estructura como de estrellas, las cuales sobre cada una de las puntas pues crece otra estrella sobre ella, como si fueran cristales creciendo, y se empieza a generar una estructura mucho más elaborada, más diseñada. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, en los nanomateriales, algunos de los más famosos, como podrían ser el grafeno, que es muy estudiado y que existe mucha información sobre él, podemos encontrar que en algunos gramos de grafeno podemos encontrar cientos de miles de kilómetros cuadrados de superficie. Es decir, en escalas muy pequeñas de volumen podemos tener superficies que son muy grandes. ¿Y por qué es relevante esto? Pues por lo mismo. Podemos tener una superficie tan grande que puede ser muy reactiva, o que puede ser una superficie tan grande que va a ser capaz de atrapar una cantidad considerable de otras partículas, de otros elementos. Y en este sentido, pues el diseñar estructuras fractales tiene gran relevancia para la nanotecnología. Aquí visualizamos algunos diseños que serían ideales encontrar. Y bueno, ¿cómo haremos esto? Bien, pues veamos algunos ejemplos de cómo crecen los materiales en escala nano. Aquí estamos viendo unas nanopartículas de óxido de zinc, las cuales fueron sintetizadas a partir de aloe vera, y pues sabemos que estas nanopartículas tienen alguna actividad antimicrobial y tienden a tener estas formas, las cuales pues son formas que geométricamente son sencillas de calcular. Hasta este momento pues no estamos visualizando una estructura fractal, por así decirlo, pero podemos encontrar algunos otros ejemplos. Por ejemplo, estas son estructuras de óxido de zinc de diversos materiales, o mejor dicho, crecidos por diversas formas, donde vemos que podemos tener estructuras que ahora sí esto puede considerarse fractal, porque parecerían como aglomeraciones de pequeñas partículas, hasta diseños que son un poco más elaborados. Podemos ver que pues existe una gama de geometrías relativamente grande para el mismo tipo de material, y eso pues nos va a llevar un poco a lo que estamos buscando. Asimismo se pueden visualizar algunos otros ejemplos, por ejemplo de materiales metálicos, los cuales pueden generar esferas, nanorodillos, que serían como estos, como cintas, podemos encontrar alambres, discos, hexágonos, triángulos, diversas estructuras como lo que se visualiza aquí. En este sentido, todas estas estructuras son estructuras en escala nanométrica, y las cuales pues nos van a ayudar a crecer esas estructuras que buscamos sean fractales. Algunos otros ejemplos, aquí visualizamos otros tipos de nanopartículas. Vemos que la riqueza de estructuras es muy grande para las nanopartículas, y pues podemos seguir viendo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos partículas de óxido de hierro, las cuales pueden tener diversas formas, desde pequeñas esferas, esos hexágonos, pirámides de base triangular, cubos, etc. Todas estas partículas pues tienen su relevancia, y ¿qué es lo que pensamos o queremos hacer con ellas? Bueno, pues nosotros lo que pensamos o consideramos es que estos sistemas de nanopartículas pueden ir creciendo unas sobre otras, es decir, empezar a hacer especies de nucleación, donde nosotros visualicemos que algunos de estos materiales pueden generar una especie de nucleación base para generar la nanopartícula central,
En torno a ella algunas otras partículas empezarán a aglomerar, a crecer, acumulando todo el material, y estas tendrían que coalescer sobre la superficie del otro material, haciendo una especie de decorado. Y asimismo, pues los demás elementos deberán ir haciendo a la vez ese mismo ejercicio, donde van a buscar por afinidad colocarse en los centros que les denoten menor energía, que minimicen su energía, de forma tal que vamos a empezar a hacer una suerte de ensamblaje, el cual pues nos va a generar una nanopartícula decorada que puede tener una gran cantidad de superficie y que pues puede tener múltiples aplicaciones. Vamos, el diseño de este sistema que estamos visualizando es semejante a un trabajo que está desarrollando este grupo, este cuerpo académico, que es el diseño de nanopartículas tipo core shell, recubiertas de oro y con núcleo de óxido de con núcleo de sulfuro de zinc. En este sentido, nosotros a través de una técnica conocida como ablación láser tratamos de generar estructuras semejantes a esta. Esta, vamos, es un simple y llano modelo matemático donde tratamos de esquematizar cómo es que estamos pensando que ocurre este fenómeno. Y bueno, pues todas las estructuras que antes visualizamos, esas nanopartículas, es lo que va a servir como semillas para ir adicionándose sobre esa superficie. En cuanto a lo que decimos como estructuras core shell, lo que estamos tratando de visualizar es cuando tenemos un núcleo de algún material que está recubierto por otro, como haciendo una suerte de cáscara. Acá también se visualiza un núcleo y en torno a él pues que es una especie de cáscara. Finalmente pues podemos tener estructuras tan elaboradas como esto, donde estos seguramente se parecen mucho a un diente de león. Y bueno, ¿para qué podrían servir estos sistemas, por ejemplo? Sirven mucho en catálisis. Aquí vamos a presentar un ejemplo, dado que el trabajo que estamos realizando todavía está por publicarse. Vamos a mostrar un ejemplo de Nature Materials, donde tenemos estructuras de este material, que es un material magnético, y vemos que estas estructuras pues tienden a coalescer sobre una superficie, un soporte esférico, haciendo esa aglomeración y ese crecimiento hasta denotar este tipo de estructuras. Es decir, tenemos una esfera donde sobre de ella coalescieron estas siguientes estructuras, estas nanopartículas, y formaron este tipo de arreglos. Bien, pues esto tiene aplicaciones interesantes, por ejemplo, para hacer una estimulación mecanosensitiva de los canales, es decir, alterar de alguna manera el sentido de orientación, por ejemplo, de animales pequeños. Es decir, es como si estuviéramos generando una especie de brújula y la cual podemos alterar a través de campos magnéticos externos, dado que todas estas nanopartículas son magnéticas. Bien, más o menos hacia estos rumbos va la idea de tratar de trabajar con nanopartículas y hacer superficies fractales, donde lo que nosotros hagamos es aumentar en mucho la superficie. Con respecto al volumen, pues guarda una relación con el hecho de que se vayan aglomerando unas sobre otras. Existen ejemplos donde logramos crecer mucho la superficie, como es este trabajo publicado, de sistemas parecidos a un diente de león, autoensamblados, de óxido de níquel cobalto. Estas microesferas, pues si vemos, tienen una gran cantidad de superficie y seguramente tienen muy poco volumen, ya que la estructura parecería incluso estar hueca. Sin embargo, pues todas estas fibras que crecen sobre la superficie denotan una gran cantidad de superficie. Y pues esto puede ser utilizado para supercapacitores y baterías de almacenamiento de ion de litio, perdón. En este sentido, pues son sistemas que se implementan mucho en energía. Bien, pues ya visualizamos que las nanopartículas pueden jugar un rol en ese sistema de ensamblaje e iteraciones, donde lo que buscamos es que
empiecen a iterar y ensamblar sobre sí mismas hasta formar núcleos de crecimiento y que esos núcleos de crecimiento sigan aglomerando material sobre de ellas, o bien las nanopartículas, pues al tener esas figuras caprichosas como de estrella, pueden generar también superficies fractales. Pero hay otra característica que podemos aprovechar en lo que es la nanotecnología respecto a la fractalidad, que es el diseño de materiales porosos. Y bueno, aquí hay un ejemplo de una estructura que tiene mucha porosidad, que es una estructura que seguramente sería muy catalítica. De hecho, los catalizadores de los autos tienen una estructura semejante a esta. En muchos casos, por ejemplo, los disipadores de calor tienden a tener también una estructura parecida a esto, donde tenemos muchísima superficie y poco volumen para poder disipar eficientemente la energía. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Pues aquí tenemos un ejemplo donde vamos a visualizar la relación que guarda la porosidad con la fractalidad. Vamos a partir de un cubo, como lo habíamos hecho al principio, y a este cubo vamos a tratar de segmentarlo con pequeños cubos, a los cuales vamos a retirar. Es decir, en nuestro primer ejemplo todos los cubos se conservaban, es decir, conservábamos el volumen, pero ¿qué pasa si ahora le quitamos algunos cubos? Es decir, ya no vamos a conservar el volumen, pero vamos a tratar de aumentar nuestra superficie. Al quitarle algunos de estos cubos estamos reduciendo el volumen, sin embargo seguramente la superficie que tenemos aquí sigue siendo mayor que la que teníamos de inicio. Podemos hacer otra iteración donde le continuamos quitando más cubos, es decir, estamos iterando y cortando a cubos más pequeños y ahora le estamos quitando más cubitos, de forma tal que guardamos esa relación de autosimilaridad. Véase estas caras donde tenemos estos cuadrados y le hacemos cuadraditos más pequeños que los vamos retirando, esos cubitos más pequeños. Siguiendo esa regla, nosotros vamos a aumentar la superficie en una gran manera y vamos a empezar a reducir el volumen de esta estructura. Esta cara que vemos aquí de cuadrados recortados, al final la voy a volver a discutir. Aquí hay que ver algo interesante, que es cuando nosotros hacemos cortes sobre esta estructura, encontramos un patrón bastante interesante como de estrellas. Es decir, a este cubo, este arreglo de cubos que están siendo sacados dentro de un cubo, si yo le hago cortes en algún eje diferente, vamos a visualizar que se generan patrones que también son fractales y que guardan una autosimilaridad, pero que ahora en lugar de ser cubos son estas estrellas, lo cual resulta bastante llamativo. Bien, solo por hacer una pausa en cuanto a las aplicaciones de la nano que hace rato estaba discutiendo, algo bastante interesante que se ha logrado hacer a través de la fractalidad es generar antenas. De hecho, es una de estas caras de este cuadrado. Trato de posicionarme en una de estas. Bien, vamos a suponer que me quedo solo con la cara, no con el volumen, no con la superficie tridimensional, solo una cara, es decir, este cuadrado con estos pequeños cuadraditos sobre una cara. Esto se parece mucho a las antenas fractales que tienen que usar los dispositivos de hoy en día, ya que hoy en día los celulares requieren trabajar con diversas frecuencias para la comunicación, porque tienen comunicación por diversos canales, vías, o porque para la comunicación en microondas utilizan diversas bandas con la finalidad de aumentar la ganancia y poder trabajar con todas las bandas al mismo tiempo. Estos dispositivos requieren de antenas fractales que tienen una estructura parecida a lo que tienen en esta cara de este cubo. Bien, bueno, continuando con la relación superficie-volumen y por qué tratamos de hacer materiales porosos, lo que vamos a encontrar es que en un cubo inicialmente yo tengo una cantidad determinada de volumen y tengo una cantidad de área. Si ahora yo le quito esta cantidad de cuadrados, así como lo dije, le empiezo a cortar en fragmentos más pequeños y ahora le quito algunos de ellos, me voy a topar con que el volumen se va a reducir.
De hecho, aquí empezamos a visualizar en este gráfico, o aquí están los valores, vemos cómo es que el volumen se empieza a reducir, llegando hasta algo cercano al 50%, mientras que la superficie empieza a crecer, y empieza a crecer bastante rápido, por así decirlo. A pesar de que estamos quitando algunos de esos cubitos internos, pues la superficie crece. Conforme vamos quitando más cuadrados, visualizamos que el volumen incluso llega a algo cercano al 40%, mientras que la superficie creció considerablemente. De forma inicial, nosotros teníamos una superficie de un valor de 6. A este momento nosotros estamos visualizando que esto creció 4 veces, mientras que el volumen se redujo a un 40%. Es decir, estamos teniendo un volumen más pequeño y una superficie mucho más grande. Y esto tiene aplicaciones bastante interesantes en la absorción. En este sentido, lo que trataríamos de hacer idealmente sería encontrar estructuras semejantes a esto. Es una estructura altamente porosa, la cual pues toda esta superficie pues es una superficie que está dispuesta o disponible para para interaccionar con algún agente externo, y ese volumen bien podría ser llenado, ¿no? Pero ¿cómo qué tipo de aplicaciones podríamos darle a algo como esto? Bueno, pues de nuestro grupo de investigación, de nuestro cuerpo académico, tenemos una alumna colaboradora que al momento es alumna a esta fecha del lanzamiento de este video, quien está trabajando con dióxido de silicio poroso, y el propósito de ese material es tratar de hacerlo poroso. Aquí visualizamos algunos poros pequeños. Hacia el interior del cristal no logramos visualizar la densidad de poros que se tienen, sin embargo, en su diseño y construcción logró visualizar a través de microscopía electrónica de barrido que sí logra generar algunos poros. Pero, ¿qué mejor muestra de que esto tiene porosidad y que este material tiene una funcionalidad? Bien, pues ella lo implementó en la captación de colorantes. Colocó un cristal de dióxido de silicio poroso, sintetizado por una técnica de sol-gel, en una solución de azul de metileno, y lo que logró evidenciar es que puede atrapar el colorante. De hecho, aquí se visualiza que el colorante queda atrapado dentro de los cristales, lo cual quiere decir que es absorbente y de alguna manera absorbe esos colorantes y los atrapa dentro de él. No así con el agua. Entonces, en este sentido, este tipo de materiales porosos puede tener aplicaciones interesantes, por ejemplo en absorción, para atrapar contaminantes. Bien, en cuanto a la superficie y la escala nano, nuestro grupo de investigación también está realizando algunos estudios, algunos trabajos que tienen que ver con las superficies fractales. Aquí en este sentido, pues lo que estamos visualizando son ejemplos de superficies fractales, lo cual se parece mucho a lo que nos rodea, que son las montañas, la orografía de la naturaleza. Y esta orografía, pues nosotros también la podemos ver en la superficie de los materiales cuando se fabrican una película delgada. Pero, ¿qué utilidad va a tener entender esta orografía? A esto realmente nosotros le llamamos superficie browniana, y esta superficie pues tiene una fractalidad. Esa superficie es una superficie fractal. Pues nosotros lo tratamos de implementar en la comprensión de cómo es que el material se aglomera y crece sobre una superficie. En este sentido, este es un modelo matemático que lo que trata de emular es la superficie de un material cuando se crece a través de erosión catódica, sputtering. Y lo que visualizamos es que pues tenemos, digamos, esta estructura, esta topografía, mejor dicho, topología superficial, donde estas valles pueden servir como regiones donde se aglomeraría material, podría aglomerarse material para cristalizar. Y bueno, conforme nosotros movemos alguno de los parámetros de comportamiento de esta superficie, vemos que podemos modular la topografía de la superficie de forma tal que ésta se enriquece. Y esto nosotros lo estamos relacionando con los parámetros de crecimiento del sistema de erosión catódica.
Es decir, ya en el trabajo que estamos haciendo estamos relacionando un parámetro de fabricación con la morfología de la superficie, y toda esta relación nosotros la vamos a tratar de implementar en la comprensión de cómo es que crecen los cristales allí. De alguna manera lo que necesitamos entender es que todos estos vallecitos van a servir como un centro de nucleación. En este sentido, este valle pronunciado que tenemos de inicio, pues servía como para hacer una nanopartícula grande. Ahora tenemos más vallecitos pequeños. Este valle grande, una nanopartícula grande, pero cuando tenemos esta estructura, aquí nosotros podemos crecer partículas más pequeñas, es decir, hacer nanopartículas. Podemos modular el tamaño de partícula afectando un parámetro de crecimiento y rediseñando la superficie. Bueno, veámoslo desde otra manera. En ese sentido era un corte transversal del comportamiento. Ahora estamos viendo una vista superficial. Vemos que este era el valle mayor donde se aglomeraba el material. Todas las zonas entre morado y rojo son las zonas donde preferentemente se van a localizar las partículas, se van a absorber esos átomos que van a generar nanopartículas. Y si nosotros movemos los parámetros de crecimiento, vamos a ver que se modula el comportamiento de esta superficie fractal de forma tal que se va a redistribuir la manera en que van a estarse aglomerando esas partículas sobre la superficie, pasando de una partícula relativamente grande a lo que ahora vamos a ver cómo es que esta superficie captadora, esta superficie llena de centros de nucleación, se va a estar redistribuyendo sobre toda la superficie que estamos diseñando. Ahora no habrá solo una región muy localizada donde se van a aglomerar este material, sino que esa región entre morado y roja se está distribuyendo ahora sí sobre toda la superficie, de forma tal que ahora vamos a tener mayor distribución de partículas sobre la superficie, pero con tamaños menores. En este sentido, pues lo que podemos decir es que la comprensión de la fractalidad como resultado de un parámetro de fabricación nos va a permitir a nosotros modular el crecimiento y la distribución de nanopartículas, que puede ser bastante interesante cuando se diseñan detectores o emisores de luz, o bien sistemas fotosensibles que puedan generar corriente eléctrica, como podría ser una celda fotovoltaica de nanopartículas, donde al tener una distribución mayor de nanopartículas, lo que vamos a tener es que vamos a tener centros fotosensibles más distribuidos sobre toda la superficie, y dado que esta línea en azul los une a todos, aquí se podrían formar canales de percolación, es decir, canales por donde se podría conducir esa fotocorriente, que es algo un poco más elaborado, son ideas un poco más sofisticadas. Sin embargo, estamos tratando de mencionar un poco de las aplicaciones que se le podría dar a estos conceptos de fractalidad. Bien, en este sentido, esos diseños matemáticos se han aproximado mucho a lo que se logra visualizar en una micrografía de AFM, y esto lo contrastamos con el AFM. Entonces, en este sentido, cada que nosotros estamos haciendo una variación de un parámetro de crecimiento en el modelo matemático, lo que estamos haciendo es afectar la topografía superficial. Vemos cómo pasaba desde una superficie más o menos suavizada a una superficie que ahora cada vez se ve más accidentada, pero el crecimiento de todos esos accidentes me genera más centros atractores para la generación de nanopartículas. Y entre la creación de más centros atractores, ahora empiezo a encontrar algunas regiones entre las cuales puede tunelarse cargas para hacerse una conducción, ya que tenemos un sistema de topografía un poco más accidentado, pero en ese sentido de más accidentado también encontramos más regiones vecinas entre posibles centros de acumulación y aglomeración de material. Bien, y esto pues lo tenemos que escalar, o sea, ese era un ejemplo de superficies relativamente pequeñas. Podemos empezar a hacer un crecimiento de la escala de la superficie para que estas superficies se vuelvan un
poco más grandes. Quizá aquí no se visualiza bien, no es el mejor ejemplo, pero cada vez podemos empezar a trabajar con superficies que sean mucho más grandes, tratando de emular o predecir ese tipo de comportamiento. Si bien dijimos que son sistemas caóticos, bueno, lo que sí podemos hacer es tratar de establecer modelos que nos aproximen a valores cercanos a la distribución espacial o dimensional del tamaño de partículas, es decir, tratar de predecir cuántas nanopartículas por unidad de superficie y de qué tamaños vamos a lograr que sean esas nanopartículas, alterando esta fractalidad de la superficie, ¿vale? Bien, pues hasta aquí ya hemos hablado de fractalidad. Tratamos de dar o explicar ligeramente algunas reglas de lo que siguen los fractales. Lo tratamos de hacer con palabras sencillas. Tratamos de llevar al lector, al escucha, a entender que pues esta fractalidad tiene aplicaciones en la nanotecnología para construir sistemas tan elaborados que sean catalíticos o absorbentes. Tratar de aplicar esa fractalidad aprovechando la relación superficie-volumen para mejorar la catálisis y la absorción, modular las superficies fractales con la finalidad de que esos diseños fractales sirvan como centros de nucleación y acumulación de material, como lo harían esos valles para acumular agua, donde ocurre que se forman esas presas, esos pequeños abrevaderos, que no son más que una consecuencia de la topografía de la superficie, donde permite que se acumule agua. Entonces aquí nosotros, esos centros van a ser centros de aglomeración y crecimiento de cristales. Bien, pues como conclusión, la fractalidad tiene múltiples aplicaciones y sus fenómenos son muy relevantes en la escala nano. Pero bueno, esto solo fue una breve explicación muy simplificada. Aún queda mucho por descubrir y esperemos más adelante poder continuar con esta serie de videos en la cual les presente algún ejemplo de lo que ya estamos trabajando y que esperamos publicar en brevedad, de cómo es que podemos aprovechar estos comportamientos de fractalidad en el incremento de la eficiencia catalítica, en la eficiencia en la absorción o bien en el control de los fenómenos de crecimiento de sistemas nanoestructurados. Bien, este trabajo fue desarrollado como parte de las actividades de nuestro cuerpo académico consolidado, el Sistemas Energéticos y Materiales Avanzados, gracias a todos mis colaboradores, a nuestro líder, el doctor Francisco Javier Martínez Varías, y los colegas Luis Alberto Hernández, quien apoyó en el diseño y elaboración de toda la presentación, así como a darle un seguimiento al guión de la misma, al doctor José Alfredo Pescador Rojas y al doctor Pablo Antonio López Pérez. Bien, principalmente este trabajo en el contexto del desarrollo tiene que ver con la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología, de la cual soy coordinador actualmente, y pues somos de la Escuela Superior de APAN. Damos un agradecimiento al CINVESTAB IPN, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por permitirnos el uso del Wolfram Matemática para realizar cálculos para obtener las animaciones que aquí se fueron presentando. Bien, pues muchas gracias y espero que esta presentación haya sido de su interés y que haya sido comprensible. Muchas gracias y una disculpa si es que no fui riguroso en el manejo de algunos conceptos, pero entiéndase que esta tiene como propósito divulgar el conocimiento y hacerlo lo más comprensible posible para la mayoría del público que no necesariamente tiene que ser especializado. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.